Bien, hoy estamos iniciando nueva serie. Terminamos Dios de Milagros hace un par de semanas. La semana pasada Gaby nos compartió un mensaje súper desafiante también. Y hoy abrimos una nueva serie que lleva por nombre lo siguiente. No sé si ya va a estar ahí en pantalla. Es Cristianos, con la N y la O en mayúscula, ¿sí? El lema es: cuando crees en Dios, pero vives como si no existiera. Básicamente el objetivo de esta serie y lo que vamos a estar abordando por las próximas semanas es pedirle a Dios que nos ayude a abrir nuestros ojos, que nos ayude a reconocer y a identificar conductas, hábitos, costumbres, actitudes, estilos de vida que muchos de nosotros los cristianos de manera consciente, algunas veces de manera inconsciente, practicamos constantemente, ¿sí? Lamentablemente todas estas cosas se parecen mucho más a la forma de vivir de una persona que es no creyente, a la forma de vivir de una persona que no ha puesto su confianza en Jesús, que a la de una persona que puso su fe y su esperanza en Cristo Jesús, ¿sí? Ojo, esto es algo que conforme pasan los días, los meses, los años, puedo ver con mayor claridad y puedo decirlo con convicción, que una de las razones por las que quizá nuestra influencia y nuestro impacto transformador en la sociedad no es a veces tan efectivo, no es por la falta de iglesias locales. Al menos en este lado del mundo y en nuestro continente hay muchas iglesias locales. No es por la falta de programas de evangelismo. Hay buenos programas de evangelismo para alcanzar personas, programas de discipulado y demás, y eso está buenísimo también. No es por falta de recursos. Gracias a Dios, Él bendice y provee los recursos para que su reino se siga extendiendo en la tierra. No es por falta de conocimiento tampoco. Hay herramientas para capacitarnos y hay hombres y mujeres de Dios al frente de comunidades de fe, liderando con preparación para la tarea que Dios les ha encomendado. Creo que más bien la causa del poco impacto que a veces tenemos en la sociedad es porque nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, que Jesús dijo que somos la sal y la luz de la tierra, no estamos haciendo una diferencia considerable allá afuera por la forma en la que nosotros vivimos, ¿sí? Ojo, nos hemos vuelto cristianos de fin de semana. Cuando venimos al servicio 2 horas, pero las restantes 166 horas de la semana, muchas veces, no estoy generalizando, si este no es su caso, pues gloria al Señor por eso, pero muchas veces en las horas que le restan a la semana fuera de este servicio, vivimos como si Dios no existiera. No buscamos a Dios, no hablamos con Dios, no hablamos de Dios, no le tomamos en cuenta para nuestras decisiones. Pareciera ser que muchas veces nos preocupa demasiado el no incomodar, ¿sí? Que nadie se sienta ofendido. Y sin darnos cuenta, el mundo y su cultura, que no tiene problema en ofender a Cristo, nos ha neutralizado de tal manera que a veces se hace difícil distinguir allá afuera quién es seguidor de Jesús y quién no es seguidor de Jesús. Hemos normalizado aquello que la Biblia muchas veces llama como pecado, ¿sí? Usamos a veces el escudo de la gracia o usamos la gracia como pretexto, aunque eso podría ser gracia barata, así una gracia diluida. Y a veces esto es lo único que nos diferencia de los demás. Venir el fin de semana a un servicio, cantar unos cuantos temas, escuchar un mensaje, orar juntos, salimos de aquí y nuestra vida es totalmente opuesta a lo que debería distinguir a un seguidor y a una seguidora de Cristo. Y ojo,
No me refiero a la apariencia, no me refiero a cómo nos vemos, porque ese ha sido justamente el problema del pueblo de Dios siempre, ¿sí? Vivir aparentando, vivir cumpliendo una serie de reglas que nos hacen sentir superiores moralmente, pero dejamos de lado aquello que sí debería distinguir a un seguidor de Jesucristo, ¿sí? Públicamente, pero también en la intimidad. Rasgos como compasión, misericordia, buenas obras, humildad, amor, amabilidad, esfuerzo. Pregunto lo siguiente, esto es un autoanálisis, cada uno reflexiona alrededor de estas preguntas y se evalúa delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros le preguntamos a esa persona que no es creyente, que quizá niega a Dios, que nunca ha venido a una iglesia, pero que sabemos está pasando una mala temporada? ¿Cuándo fue la última vez que nos acercamos y le preguntamos si podíamos orar por él o por ella? ¿Cuándo fue la última vez que nos animamos a compartir el evangelio sin que nos dé vergüenza fuera de este grupo, sin hacerlo en jornadas de evangelismo como grupo, sino solos, cuando tenemos la oportunidad de acercarnos a alguien que no cree en Jesucristo y compartirle el evangelio tal cual es, sin diluirlo, sin que nos importe la opinión que esa persona va a tener de nosotros después de hacerlo? ¿Cuándo fue la última vez que lo hicimos? ¿Cuándo fue la última vez que mostramos un gesto de generosidad, de amabilidad con alguien que no es de nuestro círculo cercano? Quizá alguien que ni siquiera conocemos, pero tuvimos la oportunidad de hacerlo. Lo hicimos, lo dejamos pasar. ¿Cuándo fue la última vez que le pusimos freno a alguien que vino a chusmear de otra persona? ¿O seguimos la conversación? ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos a alguien cuánto le amamos y lo abrazamos y compartimos tiempo con esa persona, aun si esa persona en este momento se encuentra viviendo totalmente alejada de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que nos mantuvimos firmes en nuestras convicciones y no nos dejamos vencer por la presión o por el temor o por la vergüenza e hicimos lo que sabíamos que debíamos hacer? Todas son preguntas para analizar nosotros mismos, ¿sí? Esto es lo que escribe Pablo en su carta a Tito en el capítulo 1, versículo 16, y este es el texto base del que partimos para todo el desarrollo de esta serie. Dice lo siguiente, preste atención: profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Es fuerte lo que Dios está diciendo a través de Pablo en esta carta, ¿sí? Este es aquel que dice: soy cristiano, pero golpea o engaña a su esposa, ¿sí? Es aquel que dice: Cristo es mi Señor, pero no es honrado en su trabajo, ¿sí? Es aquella persona que afirma amar a Dios, pero no vive la palabra de Dios, no es obediente a Dios, porque dice la palabra: si me aman, obedecerán mis mandamientos. Es cuando no hay congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿sí? Y continúa el texto: son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Y la Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera: tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Es fuerte, es para analizar, es para reflexionar, ¿sí? ¿Cuáles son esas conductas, sí, que aún afirmando nosotros ser cristianos nos hacen parecer como si no lo fuéramos? Y quiero dejar claro una cosa, ¿sí? El objetivo de una serie como esta es tener la humildad suficiente para reconocer delante de Dios si hay algo en nuestra vida que tiene que mejorar. No es el objetivo salir desanimados, no es el objetivo salir peleados con la iglesia, no, ya no voy más para que me digan esto, para que me... No, es recordar que la gracia del Señor está disponible para nosotros, que su misericordia se renueva cada mañana y que podemos acercarnos al Señor confiados, con humildad, y decirle: papá, ayúdame, Señor. Quiero vivir como un seguidor tuyo 24/7, papá, en cada círculo en que me desenvuelvo, en cada instante de mi vida, en cada lugar, en cada momento, y no solo cuando voy los sábados a la iglesia o cuando me relaciono con la gente de mi iglesia. Ese es el reto, de eso vamos a estar hablando las próximas semanas.
pidiéndole al Señor que nos ayude en qué necesitamos con urgencia, al Espíritu transformándonos y ayudándonos a vivir de manera que honre a Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Vamos a orar y pedirle al Señor que siga guiándonos en este tiempo, sanando nuestros corazones y dándonos fuerzas. Papá, gracias, Señor, porque podemos acercarnos a tu palabra que es viva y eficaz y encontrar consuelo en ella, Señor. Encontrar ánimo en ella, paz en ella, fortaleza en ella, Señor, verdad en ella, Señor. Es hermoso porque podemos exponernos a ella como hace unas semanas atrás y conocer al Dios que hace milagros, al Dios que tiene poder para cambiar nuestra vida, para ayudarnos, para sacarnos de las circunstancias difíciles en las que estamos y proveer lo que necesitamos, aun cuando parece imposible, Señor. Pero tenemos que recordar que tu palabra, Señor, también es un libro, papá, que nos confronta, que nos desafía, Señor, que pone el dedo a veces en la llaga donde no nos gusta tanto, Señor, en aquello que hemos estado escondiendo debajo de la alfombra, papá, para que nadie lo vea, para que nadie lo descubra, Señor. Pero vienes tú, Señor, y a través de tu palabra, Dios, sacudes nuestra vida, nuestro corazón con amor, Señor, y gracia para transformarnos y guiarnos hacia tu voluntad buena, agradable y perfecta. Que por las próximas semanas, Señor, tú estés desafiando nuestras vidas, animándonos también, Señor, a querer vivir de una forma que te honre siempre, Señor, en todos los círculos de nuestra vida, y que podamos marcar una diferencia allí afuera, Señor, en nuestra sociedad, y ser como tú dijiste que somos, Dios, la sal y la luz de esta tierra, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, entonces esto es como a manera de anuncio. Cada serie que nosotros desarrollamos es inspirada en la palabra de Dios en primer lugar. De aquí es donde nos nutrimos y tomamos consejo de lo que Dios quiere para nosotros y de cómo Él quiere que vivamos. Pero siendo que existen personas que nos llevan muchísimo camino, ¿no? En esto. Gente con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, con mucha preparación. Hombres y mujeres que Dios usa extraordinariamente para sanar vidas. En esta serie nos estamos apoyando en un libro del pastor Craig Groeschel. Creo que ahí va a aparecer la imagen en pantalla. Este libro se llama El Cristiano Ateo, ¿sí? Básicamente aborda la misma temática que nosotros vamos a desarrollar en la serie. Los temas que vamos a desarrollar no los tomamos del libro, son diferentes, pero el concepto sí, es el mismo concepto que él aborda, que es este, ¿no? Cuando crees en Dios pero vives como si no existiera. Yo lo leí hace 10 años, transformó mi vida de una forma radical y en este tiempo Dios lo volvió a traer a mí y ha sido de mucha bendición, y espero que esta temática esté siendo de bendición para sus vidas. El libro vale como $4 en Amazon para leerlo de forma digital, así que ahí está la recomendación si alguno quiere buscarlo y descargarlo. Capaz hasta está gratis en Google, en PDF, así que está demasiado bueno y les recomiendo a los que quieran buscarlo. Entonces avanzamos, ¿no? Vamos a ver, cuando nosotros hablamos de personas ateas, ¿sí? Existen al menos dos tipos. En primer lugar están aquellos que niegan por completo la existencia de un Dios, y estos son los que caben dentro de la definición de la palabra ateo, ¿no? Sin Dios. Es alguien que dice Dios no existe. Personas que no tienen interés alguno en temas religiosos, no son muy espirituales, no tienen las mismas disciplinas que nosotros en cuanto a lectura de la palabra, oración, no forman parte de una comunidad de fe. Pero por otra parte están aquellos que, aunque afirman creer en Dios, su estilo de vida se parece más al de los que afirman Dios no existe, ¿sí? No solo se ponen a sí mismos como el centro de todas las cosas, sino que además no practican aquellas cosas que deberían ser el distintivo de alguien que sigue a Jesús. Pero además también, y esto es muy importante, son personas que muchas veces viven sin la esperanza que produce el haber depositado la confianza en Jesucristo, ¿sí?
les miras a veces tan agobiados, tan desanimados, tan amargados, tan cargados de culpa, tan aferrados al pasado, sus relaciones están todas destruidas, sus vidas son un caos, y uno dice: ¿y qué pasó? ¿Qué pasa aquí? Si se supone que Dios viene a hacer todo lo opuesto en nuestras vidas, a traer orden, paz, gozo, sanidad, a soplar vida, a dar esperanza, aún en medio de las tormentas y los desiertos, porque no es que no vamos a atravesar tormentas, no es que no vamos a atravesar desiertos, pero Dios prometió estar allí, aún en medio de las circunstancias más difíciles de la vida. Esto es lo que escribió Pablo en Romanos 5, del 1 al 5. Él puso: así que Dios nos aprobó gracias a la fe. Preste atención a este texto porque es maravilloso. Y ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hay paz entre nosotros y Dios. Hay paz. Dice el 2: a través de la fe Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios que ahora disfrutamos. Y dice: y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Dice el 3: pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Y si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Pregunta: ¿qué ve la gente de afuera en nosotros que les haga querer buscar al Dios al que nosotros seguimos? ¿Qué ven en nosotros allá afuera? Que esas personas digan: wow, yo quiero lo que esta persona tiene. Yo quiero la paz que él tiene en medio del problema. Yo quiero el gozo que él tiene en medio del conflicto. Yo quiero la confianza que ella muestra en medio de la prueba. ¿Qué ven las personas en nosotros allá afuera? ¿Sí? Porque a veces le preguntas a un cristiano: ¿cómo está? Y su respuesta es: aquí vamos. ¿Y cómo está? En la lucha. Y está. No, o sea, Jesús nos resucitó al tercer día para que nosotros tengamos actitud de derrota constante. No se clavó allí por eso, no derramó su sangre por eso, para vivir derrotados todos los días, desanimados, desesperanzados, tirados al suelo. No, de eso no se trata la vida en Cristo, ¿sí? Otra vez, no es que no vamos a enfrentar problemas, pero dice Romanos 8:37 que en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Él está puesta nuestra esperanza, ¿sí? No es solamente decir creo en Dios lo que nos distingue allá afuera en la sociedad. Es que por esa fe que tenemos en Él, el Espíritu que vive en nosotros nos debe llevar a vivir de una forma distinta. Nuestra fe tiene que trascender, nuestra fe tiene que notarse, ¿sí? Dice Santiago 2:14: amados hermanos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Y luego escribe en el 19, presta atención: tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aún los demonios lo creen y tiemblan atemorizados, ¿sí? Esto es importante, hay que tener cuidado, porque el tema de las acciones y las obras ha sido una trampa mortal y ha llevado a muchos a perderse del camino, ¿sí? Pero cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Jesús, nuestra fe se fortalece y somos llenos del Espíritu Santo, y ese poder de Dios obrando en nosotros nos lleva a vivir de manera congruente entre lo que decimos y entre lo que hacemos, provocando un impacto en nuestro entorno, ¿sí? Pero lo estamos haciendo al revés. Esto es muy importante, quiero que prestes atención, porque nos estamos convirtiendo, ojo, en papás a tiempo completo, nos estamos convirtiendo en empleados a tiempo completo, en empresarios a tiempo completo, ojo, en pastores a tiempo completo,
maestros a tiempo completo, ministros de alabanza a tiempo completo, pero en seguidores de Jesús de medio tiempo. No es que esté mal dedicar nuestras vidas a cuidar nuestros hijos, a cuidar nuestra familia, a trabajar, a invertir en nuestro negocio, en nuestro futuro, pero eso no nos define si ser un seguidor de Jesús. Y eso es lo que la gente tiene que notar. ¿Quién es mi Salvador? ¿Quién dio su vida por mí? ¿Cómo eso me cambia? Pero no lo estamos viviendo de forma que se note allá afuera, ¿sí? Y pasamos desapercibidos en la sociedad. No es que esté mal experimentar desánimo, ¿sí? Todos vamos a enfrentar situaciones que nos desaniman, pero no todos los días como si fuera normal estar desanimados, porque Cristo es esperanza en la tormenta. No es que esté mal sentir miedo. Somos humanos, somos débiles, hay situaciones que nos provocan esa sensación de temor, pero no de tal manera que nos paralice y nos impida aprovechar las oportunidades. Porque en Cristo nuestro espíritu no es de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No es que esté mal dudar. Todos tenemos dudas, no sabemos todas las cosas, pero no al punto de desconfiar en Dios, en su poder y de lo que es capaz de hacer en nuestras vidas, porque vivimos por fe, no por vista, ¿sí? No es que esté mal sentir que una situación nos abruma a veces, pero no es la voluntad de Dios que estemos ansiosos siempre intentando controlar lo que no podemos controlar, porque Cristo es paz sobrenatural en medio de la tormenta, ¿sí? No solo lo que decimos, no solo lo que hacemos, sino la forma en la que vivimos, ¿sí? Palabras más acciones más una vida de confianza y dependencia a Dios, lo que hará a otros voltear su mirada hacia el Dios en el quien nosotros hemos puesto nuestra confianza, ¿sí? Tenemos que ser testimonio vivo para un mundo que observa con atención la iglesia. Tú crees que no, pero ellos nos observan, ¿sí? ¿Qué ven cuando nos miran? ¿Qué ven en cada uno de nosotros individualmente? ¿Sí? Entonces, volviendo al texto base de Tito, capítulo 1, verso 16, voy a mencionar algunos rasgos, ¿sí? Que son característicos de alguien que realmente vive como si Cristo fuera su Señor, ¿sí? En todas las áreas de su vida. Podrían ser muchísimos más. Esta carta a Tito es una fuente de recursos inagotables de cómo debe ser el carácter del cristiano, del seguidor de Jesús, pero yo voy a enfocarme en algunos nada más. Para ponernos brevemente en contexto, Pablo le escribe esta carta a Tito, quien, como Pablo mismo describe allí en Tito 1, versículo 4, era un hijo espiritual de Pablo, ¿sí? Pablo no solamente lo discipulaba, sino que también lo guiaba, lo cuidaba, lo asesoraba. Y es muy probable que Tito se haya convertido en alguno de los viajes misioneros que Pablo realizó, así que había un vínculo muy fuerte en ellos, ¿sí? Que trascendía lo ministerial. Es de vital importancia, por eso, leer esta carta no como una carta que es solamente para líderes o para pastores o para personas que están al frente de la iglesia, sino más bien como un llamado a todos los cristianos para vivir en integridad. Tito se encontraba ya en la isla de Creta, estaba poniendo orden en algunos asuntos no resueltos de la iglesia. Pablo le escribe para darle orientación en cuanto al nombramiento de nuevos líderes, pero también en cuanto a temas de fe y en la forma en la que la iglesia debía comportarse, ¿sí? Habían personas allí que, aún teniendo acceso a la verdad, teniendo acceso al evangelio, estaban enseñando mentiras, estaban engañando a la gente, estaban enredando a la gente, al punto de que dice el texto así, la palabra, estaban arruinando familias enteras. Es grave, ¿no? Porque fuimos llamados a sanar familias en el nombre de Cristo, no a arruinar familias. Y esto es lo que Pablo le escribe a Tito que debe hacer con esas personas. Dice el versículo 13. Vean qué interesante. Repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. La Reina Valera dice: repréndelos duramente. Pablo no le dice: vamos, Tito, un discursito motivacional y todo bien, sí, vamos arriba. No, repréndelos duramente. Tampoco les dice: Tito, anda a decirles algo que los anime, porque están desanimados, sí, allá animalos con algo. No,
confróntalos duramente para fortalecerlos en su fe. Si saben que a veces nos surge el rezongo de alguien amoroso que nos haga reaccionar para tomar de vuelta el camino correcto. Si tú tienes a alguien así en tu vida que te puede decir con amor las cosas de frente, por favor, abrázalo y no lo dejes ir nunca más, porque vale muchísimo en tu vida. Te ama demasiado como para no decirte con amor lo que tiene que decirte. Y si no lo tienes, pídele a Dios que te cruce uno en el camino, porque pareciera ser que es una especie en vías de extinción, ¿sí? Como que de a ratos nos da miedo que nos digan la verdad y decirle a otros la verdad con amor. Tito le dice: confróntalos para fortalecerlos en su fe. ¿Cuáles son esos rasgos que debe tener no solo el líder cristiano, sino la iglesia en general? Número uno, el primer rasgo de alguien que cree en Dios y vive a partir de esa verdad es que es alguien que se ocupa de cuidar su testimonio, ¿sí? Otra vez, es ser congruente entre lo que se dice y lo que se hace. Tito capítulo 3 del 1 al 2. Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Humildad, amabilidad, evitar pleitos, evitar discusiones, evitar chisme, evitar calumnia. Nuevamente, ¿cómo hablamos cuando estamos con personas que no son creyentes? ¿Cómo hablamos? ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestra boca? ¿Sí? O cuando escuchamos algo inapropiado, un comentario inapropiado sobre otra persona, quizá algo con doble sentido, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo nos plantamos ante una situación así? ¿Cómo es nuestra forma de marcar diferencias? ¿Sí? ¿Cómo respondemos en la dificultad? ¿Por qué nos reconoce la gente allá afuera? ¿Sí? Cuidar nuestro testimonio se trata de que otros puedan ver a Jesús a través de nosotros, ese Jesús que decimos transformó nuestras vidas. Pero ¿cómo la gente va a creer que transformó nuestras vidas si seguimos viviendo de la misma manera? Seguimos hablando de la misma manera, seguimos reaccionando de la misma manera, seguimos peleando de la misma manera. Necesitamos vivir de manera que se note que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Número dos, segundo rasgo de alguien que cree en Dios y vive a partir de esa verdad, es que es un fiel administrador de los recursos que Dios le da. Importantísimo, ¿sí? Dice Tito en el 1 en el versículo 7, pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable, ¿sí? Pero no solo un líder, un padre, una madre, un esposo, un hijo, un jefe, un empleado, un estudiante. Dios nos ha dado a todos recursos, tiempo, tesoros, talentos, y administrarlos adecuadamente es el reflejo de alguien que vive para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque entiende que eso que tiene en su mano no le pertenece a Dios y debe ser usado con propósito, ya que un día cuando el jefe regrese nos va a preguntar qué hicimos con lo que Él nos dio. ¿Cómo administraste lo que te di? ¿Cómo administraste el tiempo que te di? ¿Cómo administraste los recursos que te di? ¿Cómo administraste los dones y los talentos que te di? Y vamos a tener que rendirle cuentas, sí. Me decía esta semana el pastor Ricardo, estaba charlando con él y me decía: Coco, no es solamente en las temporadas de abundancia en donde se demuestra nuestra capacidad para administrar bien. Muchas veces cuando más escasean los recursos de todo tipo, de tiempo, de recursos financieros, de tantos tipos de recursos, allí cuando más escasean es cuando más debemos ocuparnos de cuidar qué hacemos con aquello que Dios nos confió. Eso da testimonio también, y eso refleja el carácter y el corazón de alguien que vive para honrar al Señor y darle la gloria en todo. Dice 1 Corintios 4:2, ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. ¿Qué nos encargó Dios, familia? ¿Qué te encargó Dios? ¿Qué me encargó Dios?
Tenemos que ser fieles y administrar con sabiduría aquello que Dios nos dio. Pero número 3, tercer rasgo de alguien que vive para la gloria de Dios siempre, si es alguien disciplinado, súper importante en este tiempo. Esta es probablemente una de las épocas en las que más se puede notar a veces la ausencia de disciplina, quizás por la facilidad que tenemos para todo, mucha tecnología, muchos avances, queremos casi que todo sin mucho esfuerzo. Pero dice Tito 1:8 en la parte B, deben vivir sabiamente y ser justo, tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Disciplina, sí. Es la capacidad de permanecer constantes en aquello que nos va a conducir a un determinado resultado, ¿sí? Ojo, esto es importantísimo. Aun si eso no es lo que mi cuerpo quiere, aun si eso no es lo que yo quiero, porque yo necesito estar más saludable, pero mi cuerpo quiere a veces comerse todo el restaurante. Yo necesito despertarme más temprano para aprovechar mejor el tiempo, pero mi cuerpo quiere dormir hasta el mediodía. Yo necesito dormir temprano para poder tener energía al día siguiente y sacarle más provecho, pero mi cuerpo quiere ver Netflix hasta las 3 de la mañana. Yo necesito fortalecer mi relación con Dios, conocerle más para saber por dónde dirigirme, para tomar mejores decisiones, pero no puedo desarrollar un hábito constante de lectura bíblica porque los reels en Instagram son más interesantes, ¿sí? Disciplina es la capacidad de autodominarnos para hacer no lo que nosotros queremos, sino lo que debemos hacer. Disciplina, ¿sí? Familia, indisciplina no conquista metas. Indisciplina no alcanza sueños. Indisciplina no ve visiones cumplirse, ¿sí? En una sociedad altamente indisciplinada, en donde la gente es inconstante, empieza cosas pero no termina, renuncia al primer obstáculo, le dan al cuerpo todo lo que pide y se justifican con cualquier cosa, somos nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, quien por el poder del Espíritu Santo tenemos que levantarnos como un ejemplo de constancia, de perseverancia y de disciplina para ver los sueños de Dios cumplirse en esta tierra a través de nosotros. Pereza, procrastinación, falta de compromiso, eso no refleja el carácter de Jesús, eso no refleja el carácter de un seguidor de Jesús. Por eso dice la palabra en 2 de Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. Dios, ayúdanos por tu Espíritu Santo que mora en nosotros a ser personas disciplinadas en aquello que tú nos estás enviando a hacer, en aquello que tú nos estás enviando a conquistar, y que Él nos provea las fuerzas necesarias. Pero número 4, alguien que honra a Dios con su estilo de vida es alguien que se nutre de la palabra de Dios. Esto es un rasgo característico, no para adquirir conocimiento, no para llenarse la cabeza con información, sino por 5 razones que voy a mencionar brevemente. Número 1, para conocer más a Dios y fortalecer su fe. Dice Romanos 10:17 que la fe viene como resultado del oír, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Pero también se nutre de la palabra por su poder transformador y sanador. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que espada de 2 filos. Se nutre de la palabra de Dios por la forma en la que equipa al creyente para enfrentar las mentiras del enemigo. Palabras de Jesús en Mateo 4, no solo de pan vive el hombre, cuando está siendo tentado y atacado para doblarse allí, dice no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 4, por su capacidad para guiar nuestros pasos y ayudarnos a tomar mejores decisiones. Dice el Salmo 105:1, tu palabra es lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Pero también, número 5, para enseñarla a otros. Tenemos que nutrirnos de la palabra para poder enseñarla a otros y para poder estar atentos a las falsas enseñanzas. Esto fue lo que Tito escribió allí en el versículo 9.
Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. ¿Sí? Tenemos que estar muy atentos, tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios, conocerla, que nos transforme, que nos amolde, que nos cambie la forma de ver las cosas, pero también para poder enseñarla a otros con amor. ¿Sí? Número 5, quinto rasgo de alguien que vive para la gloria de Dios es alguien que practica el hábito de confiar en Cristo. ¿Sí? Este era, a fin de cuentas, uno de los principales propósitos de Pablo con esta carta: hacer que el pueblo de Dios confiara nuevamente en Él, que su fe se afianzara de nuevo y que pudieran marcar diferencia viviendo de una forma distinta. Dice Tito en el versículo 13, capítulo 1: por eso tienes que reprender mucho a esta clase de gente y ayudarla para que vuelva a confiar en Jesucristo como es debido. Ese es el objetivo. No que confiaran en sus obras, no que confiaran en la circuncisión como andaban enseñando allí los judaizantes en este tiempo, no que confiaran en los engaños, sino que confiaran en Cristo Jesús, en Jesucristo. Sí. Este es el propósito de esto. Dice Jeremías 17, del 7 al 8: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Y número 6, este es el último rasgo que puedo ver sobresalir en estas primeras palabras de la carta a Tito. Como mencioné, podrían ser muchos más, pero el 6 es importante. ¿Sí? Alguien que honra a Dios y vive para su gloria es alguien que se esfuerza por la unidad en el cuerpo de Cristo. Vital, importante. ¿Sí? Difícilmente nosotros vamos a lograr ver un avivamiento allá afuera si nosotros, la iglesia, seguimos compitiendo como si nosotros fuéramos empresas. Nunca se me olvida, y no se me va a olvidar nunca, el día que aquella persona, probablemente con la vida destruida, nos dijo: ya no nos hablen más de Dios, queremos ver a Dios. Somos el cuerpo de Jesús en la tierra, somos las manos y los pies de Cristo de la tierra. ¿Sí? La gente afuera necesita ver a Cristo con urgencia, y es a nosotros, a través de nosotros, por el Espíritu Santo que obra en nosotros, que van a poder ver a Cristo Jesús transformar su vida. Pero mientras nosotros sigamos adormecidos, compitiendo por quién es mejor, por quién tiene el mejor edificio, las mejores luces, la mejor banda, la mejor doctrina, ellos allá afuera solo van a seguir viendo más de lo que el mundo ya les ofrece. Competencia, envidia, rivalidad, problemas. Esto es lo que escribe Pablo a Tito casi al final de su carta en el capítulo 3, 10 al 11. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada más que ver con ellos, pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados le condenan. Un seguidor de Jesús es alguien que busca mantener la unidad dentro de una iglesia local, pero también del cuerpo de Cristo, para que eso sea lo que genere un impacto allá afuera en una sociedad que está rota, que está partida a la mitad, que está destrozada, que está dividida. ¿Sí? Y a eso estamos llamados nosotros. Entonces, hace un tiempo escuchaba a un pastor predicando, y él decía lo siguiente, llamó mi atención. Él dijo que estábamos como en la necesidad de ser ovejas que se vestían de lobos para tener un impacto mayor en la sociedad. ¿Sí? Y en un momento esto llamó mi atención, ¿sí? Porque la Biblia nos enseña que debemos ser astutos como serpientes, ya que somos enviados como ovejas en medio de lobos. ¿Sí? Pero después de analizar mucho esta frase,
entendí que no es a esto a lo que Dios está refiriéndose. Dios no espera que nosotros nos pongamos un disfraz para que parezcamos lobos allá afuera. Eso sería como decirle a Jesucristo clavado en la cruz: tu poder es insuficiente y necesito parecerme a algo que tú no dijiste que yo soy para hacer el trabajo que tú me encomendaste. No es a nosotros a quienes necesitan ver, es a Jesús a través de nosotros, a Jesús crucificado derramando su sangre en la cruz, pero que se levantó de la muerte al tercer día. ¿Sí? Y algunas personas eligieron ponerse este disfraz y parecer lobos, pero se han sentido demasiado cómodos ahí. Les ha gustado tanto el traje que se les olvida quiénes verdaderamente son, perdiendo su identidad en Cristo. ¿Sí? Nosotros no necesitamos parecernos a algo que Cristo no dijo que somos para hacer lo que fuimos llamados a hacer, porque no es por lo que nosotros llevamos encima, no es por cómo nos vemos, no es por cómo nos ponemos, no es por un tema de apariencias, sino es por quién llevamos dentro, a Dios mismo en la persona del Espíritu Santo, capacitándonos para ser sus testigos en la tierra. Es eso, ¿sí? Debemos ser llenos de Él, vivirlo a Él cada día, en todo tiempo, y predicar su palabra con acciones, con actitudes, y dejar que de lo demás se encargue Él. Así que le voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a terminar este tiempo orando. Que Dios nos ayude. Le pido a Díaz si me da una mano por acá. Que Dios nos ayude en estas semanas que tenemos por delante, para que podamos salir allá afuera y vivir de una forma que marque diferencias. Ese es el desafío que tenemos nosotros hoy. Pedirle, Espíritu Santo, que moras en nosotros. Yo quiero despojarme de todo temor, Señor. Todo ese miedo que he cargado encima mío por años y que me impide, Señor, vivir como un verdadero seguidor de Jesucristo. Ayúdame, Dios. Toda esa vergüenza, Señor, que a veces siento cuando tengo la oportunidad de testificar a otros de tu amor, de tu poder, Señor, sácamela, Dios. Todas esas cosas, Dios, con las que lucho a veces, papá, que no se parecen nada al carácter de tu Hijo Jesucristo, Dios, y que constantemente estoy practicando una y otra vez, Señor. Dame las fuerzas por el Espíritu Santo para ser disciplinado, Señor, y hacer lo que sé que tengo que hacer, aunque muchas veces no sea lo que quiero hacer, Dios. Ayúdanos a ser honrados, a cuidar lo que decimos, lo que vemos, lo que pensamos, lo que hacemos, cómo tratamos a los demás, cómo nos relacionamos con los demás, qué actitud mostramos en los problemas, en el conflicto, para que otros puedan verte a ti, Señor. Aún a pesar de nuestra debilidad, Señor, queremos que otros te vean a ti, Señor. Que podamos ser personas que muestran compasión, que muestran gracia, no juicio, que muestran misericordia, Señor. Personas amables, no llenas de ira, personas con paz, no personas amargadas, personas con esperanza, no personas desanimadas, Señor, porque aún en la tormenta tú estás con nosotros, Señor, y nos prometes, Dios, ayudarnos para llegar al otro lado, papá. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Queremos vivir, Señor, mostrándole al mundo que tú eres el Dios poderoso, creador del universo, y que está vivo, que está gobernando, que está sentado en su trono sobre todas las cosas. Ayúdanos, Dios bueno, en el nombre de Jesús. Despiértanos, Dios, en tu nombre, papá, y que podamos realmente marcar una diferencia en nuestra sociedad, Señor. Yo sé que está bien, Señor, que como iglesia local, juntos,
podamos tener todo esto que hacemos, Señor, y bendecir la vida de otros como grupo, como familia, de una manera colectiva, Señor. Pero es individualmente a cada uno, Señor, que nos has sembrado en un lugar específico para que seamos la sal y la luz del mundo, Señor. Que no pasemos desapercibidos, Señor, esas oportunidades que nos estás dando, Señor, para mostrar tu carácter y tu amor con aquellos que no te conocen, papá. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Dios. Hoy venimos delante tuyo, Señor, levantando nuestros brazos, diciéndote, Señor, sánanos, Dios, ayúdanos, Dios, transfórmanos, fortalécenos, papá, y que salgamos de este lugar, Señor, con una actitud distinta, a vivir, Señor, nuestro cristianismo de una forma que trascienda, a vivir una fe que marque diferencia, a vivir una fe que se note, Señor, a vivir de manera que otros digan: quiero conocer al Jesús que le está cambiando la vida a ese hombre o a esa mujer. Quiero conocer al Jesús que está restaurando esa familia. Quiero conocer al Jesús que sanó ese matrimonio. Quiero conocer al Jesús que le permitió a esa persona alcanzar sus sueños, conquistar sus metas. Quiero conocer al Jesús que está obrando milagros en su vida. Quiero conocer al Jesús que hizo que esta persona pasara de ser alguien amargado y enojado a una persona humilde, apacible, amable. Quiero conocer al Jesús que sopla vida, que resucita muertos y que hace lo imposible, donde para nosotros simplemente no hay forma de poder alcanzarlo. A ese Cristo queremos que conozcan, Señor, que derramó su sangre por nosotros y por pura gracia nos ha otorgado salvación y vida eterna. Te lo rogamos, Señor, en tu poderoso nombre. Gracias, Dios, por cada persona que está acá, por cada familia. Bendícela, Señor. Llévale con bien de vuelta a su hogar, y que en este fin de semana, papá, podamos estar viendo nuevamente, Señor, tu fidelidad, tu amor y tu bondad derramándose sobre cada uno de nosotros. A ti sea la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muchas gracias, familia. Que el Señor les bendiga.